entrando un poco en lo que es la literatura del siglo de oro, pues antes que nada, bienvenidos. Eh, Hablemos sobre que estos movimientos artísticos y literarios surgieron en un contexto tanto histórico como cultural, de una manera fascinante y nos ofrece una rica visión del poder del lenguaje y la creatividad humana. Con la literatura del siglo de oro español abarca los siglos desde el siglo XV al siglo XVII. Principalmente se caracteriza por una época de esplendor cultural en España. Durante este tiempo el país experimenta un gran auge en diferentes campos como la política, el arte y por supuesto la literatura. Uno de los aspectos más destacados de la literatura del siglo de oro español fue el Renacimiento, un movimiento que buscaba el renacer de la antigua cultura clásica. Autores como Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León desarrollaron una poesía lírica de gran belleza y profundidad, influida por los modelos clásicos grecolatinos. También se destacaron las novelas picarescas como Lazarillo de Tormes, que retrataban la realidad social y moral pues de la época de aquel entonces a través de un protagonismo más que todo astuto y marginado. Sin embargo, uno de los logros más importantes de esta época fue el teatro. Autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca escribieron obras que aún hoy en día son consideradas clásicas del teatro español. Sus obras como Fuente o Vejuna y La vida es sueño exploraban temas universales como el honor, el amor y la justicia, y presentaban personajes complejos y conflictos morales. Bien, los objetivos de esta temática es el hecho de que se generen comentarios argumentando los factores históricos, sociales, culturales e incluso religiosos que condicionaron la producción literaria del barroco español, porque también vamos a tocar ese punto dentro de esta temática. Y también se busca con interés datos de la sociedad española de la época en que surge la novela de caballería. Eh, pues bien, vamos a hablar un poco sobre la literatura del siglo de oro en el siglo XVI. ¿Quién me puede decir que entiende por siglo de oro? Buenas noches. Sí, adelante. Puedo entender yo, puedo entender yo que cuando se refiere al siglo de oro, según lo que usted ha estado explicando, es el momento en el que renacen, como se podría decir, diferentes tipos de literatura, ¿vea? Entonces podría tomarse ese nombre, podría ser por una evolución que se dio durante ese momento, conociendo también que es parte de la época del Renacimiento, donde busca como explorar nuevos aspectos, ¿vea? En la literatura, y es como algo muy valioso que incluso ahora en la actualidad lo estamos conociendo y lo venimos viendo como algo importante de la historia de la literatura que ha aportado a la actualidad. Perfecto, buenísima respuesta. Muchas gracias también. Ahora bien, ¿cree usted que se refiere a una época de esplendor directamente? Alguien que la pueda responder aparte de Marcela. Yo creo que sí se refiere a eso, porque si se nos habla de un siglo de oro, quiere decir que en este momento era lo que se destacaba o era como lo que más, por así decirlo, estaba como en tendencia. Entonces todas las personas le estaban prestando atención a eso y creo que eso sería como estar en un resplendor o tener la atención de todo el público. Perfecto, muchísimas gracias y esa es la respuesta que buscaba. Es aquí que nos habla sobre de recordar que el siglo de oro español es un periodo histórico literario y se nos menciona lo que les dije anteriormente, los siglos que abarca. Al recordar sobre lo que significa el siglo de oro, tendremos claro que se refiere al florecimiento literario
en la mayoría de los géneros cultivados como poesía, prosa o teatro. Eh, Cuando España alcanza gran esplendor cultural debido a la expulsión de los moros y el dominio colonial de América. Esto ocurre principalmente en diferentes aspectos de lo que corresponden en esos siglos. Ahora bien, al tener un poco más en claro estas ideas, veamos un poco sobre qué es lo que deben de recordar. A partir de lo anterior, es importante recordar que el soneto es una forma poética compuesta por 14 versos en decasílabos. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos, estrofas de 4 versos y 2 tercetos, estrofas de 3 versos. Por acá les voy a poner un pequeño video y pues me avisen si lo logran a escuchar. Igual si no lo logran escuchar, cuando sube el material a Google Classroom lo van a poder ver. Un saludo enorme. Hoy les presentaré un video relacionado al siglo de oro español que, como su nombre lo sugiere, significó una etapa de suma importancia tanto para la literatura española como universal. Cabe precisar que solo veremos la parte relacionada a la literatura. Sin más, espero que disfruten el video. El siglo de oro fue un periodo de desarrollo cultural en España, no solo en las artes y en la literatura. En este periodo también florecieron de forma impresionante las ciencias, la filosofía e incluso la fuerza militar. Tuvo dos etapas. La primera fue el Renacimiento, el cual se desarrolló en el siglo XVI, y la segunda fue el Barroco, que se desarrolló en el siglo XVII. Durante toda esta fase será fundamental el papel de la dinastía de los Austrias, o también conocidos como Habsburgos, cuya influencia y dominio político permitirán la prosperidad de España. Por otro lado, los eventos que dan inicio a este siglo serán dos: la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija, que fue la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas, y la llegada de Cristóbal Colón a América. En cuanto a los eventos que le ponen fin, también serán dos: la firma del Tratado de los Pirineos, que pone fin a la guerra entre España y Francia, y la muerte de Calderón de la Barca. En cuanto a sus características, resaltaremos tres. En primer lugar, estuvo dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española, por lo que se trató de un periodo esencialmente católico, lo que se verá reflejado en las obras literarias tal como La vida es sueño, por ejemplo. En segundo lugar, se dividirá en dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se dará un florecimiento militar y económico. Sin embargo, más adelante España pasará por grandes crisis de carácter político y territorial, por lo que se sumergirá en un periodo de decadencia. Aquí precisamente es donde inicia y se desarrolla el Barroco. En ambos periodos los autores irán reflejando sus vivencias de acuerdo al contexto en el que viven. Por último, la sátira será un elemento central en la mayoría de las obras de este siglo. En ese sentido, la comedia será el género que más resaltará, y por otro lado se desarrollará la novela picaresca, que estará protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y astutos que sobrevivían aprovechándose de los demás y de su ingenio, tal como lo vemos en El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. En la lírica resaltarán Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora y Argote, en el teatro Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, y para finalizar en la narrativa destacará Miguel de Cervantes Saavedra, quien será el máximo representante del siglo de oro, además de que se convertirá en el precursor de la novela moderna, con su obra universalmente conocida, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Nicte López y hasta la próxima. Un saludo. Interesante cómo nos presentan cada uno de los datos más característicos de la época. Y al mismo tiempo porque resulta sumamente importante hablar de diferentes cuestiones como las que se nos presentan a continuación.
es donde se habla sobre el periodo inicial y al mismo tiempo sobre el florecimiento de la poesía lírica. Sus representantes, Juan del Buscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando Herrera. El segundo periodo, en el momento del apogeo, se nos dice que estaba dominado por la prosa, en donde figuraban Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo. En el teatro se habla sobre Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz de Alarcón en la etapa del apogeo, y tiene presencia la literatura ascética y la mística con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. El tercer periodo es la decadencia. Esta frase postrera del siglo de oro corresponde al estilo del barroco del siglo XVII. Como parte de todo esto también podemos ver el hecho o las características de los sonetos. En este caso le voy a pedir si tiene, puede activar el micrófono Mariana López y lo puede declamar o leer como se le facilite, por favor. Soneto de Juan Boscán. Bueno es amar, pues, ¿cómo daña tanto? Gran gusto es querer bien, porque entristece. Placer es desear, ¿cómo aborrece? Amor es nuestro bien, ¿cómo da llanto? Da esfuerzo, amor, pues, ¿cómo causa espanto? Por el amor el bien del alma crece, pues, ¿cómo así por él ella padece? ¿Cómo tantos contrarios cubren un manto? No es el amar el que el dolor nos trae, la campaña que a su pesar él tiene, también su pesar nos hiere y mata. El mal en él de nuestra parte cae, él solo en nuestro bando nos sostiene, y en nuestra paz continuamente trata. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Es aquí donde le vuelvo y le recuerdo, esto es sumamente importante, la forma en cómo el soneto está escrito, con los versos en decasílabos, las 4 estrofas, 2 cuartetos y los 2 tercetos. Recuerden eso muy bien. ¿Qué otra cosa podemos destacar de todo esto? Hay que recordar que el siglo de oro suele dividirse en 2 etapas: el apogeo del Renacimiento en España y el surgimiento del Barroco. Son los dos periodos o los dos momentos en los que se le reconoce al siglo de oro. Hablando un poco más a profundidad, durante esta época se produjeron algunas de las obras más destacadas y representativas de la literatura española, abarcando géneros como la poesía, el teatro y la prosa. Este periodo fue testigo de un florecimiento cultural y artístico. Las características más sobresalientes de la literatura del siglo de oro fue su vinculación con el Renacimiento, un movimiento cultural que buscaba revivir y valorar las ideas y las formas artísticas de la antigüedad. La poesía fue uno de los géneros más importantes y prolíficos durante este periodo. Destacaron poetas, como ya lo dije, Garcilaso de la Vega, quien es considerado uno de los principales exponentes del Renacimiento español. Este introdujo en España las formas poéticas italianas como la egloga y la elegía, y logró una síntesis entre la tradición clásica y las preocupaciones personales, es decir, y sentimentales incluso, propias de cada individuo. Asimismo, podemos decir, como último punto de este apartado, en el campo de la prosa, no podemos dejar de mencionar la obra más emblemática del siglo XVI, como ya se mencionaba en el video, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta novela es considerada una de las obras maestras de la literatura universal y marca el inicio de la novela moderna incluso. A través de la figura del caballero loco y su fiel escudero Sancho Panza, Cervantes reflexiona sobre la realidad y la ficción, la locura y la cordura incluso, y critica de manera satírica la sociedad de su época. ¿Qué más podemos mencionar sobre este apartado? En este caso, nos encontramos con el siglo de oro, en donde se encuentra la invención de la imprenta, introducida en España en 1474.
el descubrimiento y conquista de América en 1492 y el Renacimiento. Veamos, el primer punto es el más de los más importantes que hay en la historia de la literatura, porque sin haber inventado la imprenta, actualmente no existieran los libros como los conocemos. Muchos no pudiéramos eh, haber leído obras que son sumamente increíbles o incluso leer solo por entretenimiento cualquier cuestión, que sea desde un libro de Paulo Coelho, de Nicolás Maquiavelo, hasta cuestiones de hoy en día como cómics, etcétera. La imprenta ha sido sumamente útil a través del tiempo y ha ido evolucionando enormemente. Ahora, el segundo punto, el descubrimiento y conquista de América. Veamos que al ser descubierta y conquistada todo lo que es el continente americano, se dan diferentes cuestiones, tanto políticas como sociales, como culturales, literarias, etcétera, ya que al mezclar las culturas de aquel entonces de España con las encontradas entre comillas en el Nuevo Mundo, da paso a un sinfín de cuestiones por el estilo. Ahora bien, según lo que nos menciona la imagen, nos habla sobre la poesía lírica, en la cual tuvo dos tendencias religiosas. La primera fue la ascética, que proviene del griego ascéticos, que significa adiestramiento literalmente. Esta tendencia consistía en emprender un esfuerzo realizado consciente y metódicamente para liberar el alma de las malas pasiones. Era la rama de la teología, es decir, aquella ciencia que estudia las cosas relacionadas con Dios, se encarga de diseñar los ejercicios que debe practicar una persona para alcanzar la perfección espiritual. Durante este siglo, hablar también de lo que es la segunda corriente o la segunda tendencia es hablar de la mística, que se refiere al término que proviene del griego místicos y se encarga de estudiar los estados extraordinarios que tienen lugar durante la comunicación directa con Dios. Llámese a esa experiencia, éxtasis, raptos, visiones o revelaciones. Asimismo, también podemos destacar dentro de estos apartados a Fray Luis de León. Permítanme, quiero ver si me puede. Acá está. Nos habla sobre Fray Luis de León, quien nace en Belmonte en 1527, entre 1527 y 28, y muere en Madrigal de las Altas Torres en 1591. Fue poeta, humanista y religioso agustino español de la escuela salmantina. Fray Luis de León es uno de los escritores más importantes de la segunda fase del Renacimiento español, junto con Francisco de Aldana, Alonso de Ercilla, Francisco de Herrera y San Juan de la Cruz. Se destacan diferentes aspectos de lo que es él, su obra forma parte de la literatura ascética, lo que ya les mencionaba anteriormente, el hecho de poder alcanzar a Dios, identificarse con la paz y el conocimiento. También de esa forma tenemos a lo que es San Juan Luis de la Cruz, cuyo nombre de nacimiento era Juan de Yepes Álvarez y su primera identificación como fraile, Juan de San Matías. Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús desde 1952. Es el patrono literalmente desde entonces de los poetas en lengua española. Asimismo, otra parte que se puede destacar de esto es la poesía bucólica o pastoril, más que todo utilizados por Garcilaso de la Vega. Pasando ahora a mayor profundidad en la temática, vamos a hablar sobre el barroco, que nace a finales del siglo XVI y prevale hasta la mitad del siglo XVIII. Permítanme un momento.
Estos siglos, o específicamente enfocándonos en el siglo XVII, este puede ser definido con dos rasgos, el esplendor y la decadencia. En efecto, el esplendor artístico de nuestro segundo siglo de oro se desarrolla en un ambiente de decadencia política y crisis económica. Este y otros contrastes están en la base del barroco, término con el que se caracteriza la época, tanto desde el punto de vista histórico como cultural. Vamos, démonos cuenta de las características generales del barroco: la pérdida de los ideales, una inestabilidad social y personal. Se produce una crisis moral que conduce a una concepción pesimista del mundo y se crea un arte en el que se sustituye el ideal de belleza renacentista, es decir, la armonía, el equilibrio y la naturalidad, por la tendencia de la exageración y la artificiosidad. Veamos, lo anterior nos muestra y demuestra cómo los rasgos característicos del estilo barroco van complicando las formas que habían distinguido el arte y la cultura europea durante el Renacimiento. Como parte de esta información, veamos dos personajes de esa época. El primero, Francisco Gómez de Quevedo, conocido como Francisco de Quevedo, fue un escritor español de este siglo. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española. Ostentó los títulos del Señor de la Torre, de Juan Abad y Caballero de la Orden de Santiago. La obra poética de Quevedo está constituida por unos 875 poemas, presenta ejemplos de casi todos los subgéneros de su época, como lo satírico, amoroso, moral, heroico y circunstancial. Luego tenemos a Luis Góngora. Fue un poeta y dramaturgo español de este siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y con simplificación perpetuada a lo largo de los siglos como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y en América. Dentro de lo que es el barroco vamos a ver tanto la parte de Luis, que es el culteranismo, y de Quevedo, que es el concepcionismo. Algunos aspectos de cada uno. En el caso de Luis, vocabulario muy ornamental y ostentoso, mientras que Quevedo opera especialmente sobre el pensamiento abstracto. Mientras que Luis juega con las palabras, la fantasía, sonidos y formas, Quevedo juega con el pensamiento y asociaciones como prueba de agudeza. Asimismo, Luis se interesa por los valores fónicos, sensoriales e imaginativos del lenguaje, mientras que Quevedo se interesa por los juegos de palabras y la agudeza de ingenio. Apela a la imaginación y no a los sentidos. En el caso de Luis se expresa en la poesía y Quevedo se expresa también en la prosa. En el caso de Luis lo considera un arte de minorías, mientras que Quevedo lo considera que es un rasgo típico del español de espíritu sutil e ingenioso, aspectos característicos para esa época, ¿verdad? Profundizando más dentro del barroco, veamos, recordemos además que los representantes y obras literarias de la época hicieron distinguir dos estilos o tendencias, los que acabamos de ver anteriormente. Si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptiotismo, el barroco fue literalmente un movimiento cultural. Estaba ornamentado, complejo y contrastante en diferentes aspectos. Durante esta época España tiene diferentes producciones literarias, artísticas, que reflejaban directamente los profundos cambios sociales, políticos y religiosos que tuvieron lugar en dicho país. El barroco español se destacó por su inclinación hacia lo grandioso y lo exagerado.
Los artistas y escritores barrocos buscaban sorprender y conmover al espectador a través del uso de figuras retóricas complejas, juegos de palabras y una rica ornamentación. Esta tendencia se reflejaba tanto en la literatura como en la arquitectura, la pintura y la escultura de la época. Veamos que de los géneros anteriormente mencionados, el más destacado fue el conceptismo, estilo literario que se caracterizaba por el uso de la agudeza mental, la concisión y la brevedad. Por otro lado, el culteranismo, también conocido como gongorismo, fue otro estilo literario, importante obviamente dentro de lo que es el barroco español. Además, dentro de lo que es la poesía de la época, el teatro también experimentó y se expresó en un gran auge durante el barroco español. Autores como Pedro Calderón de la Barca escribieron obras teatrales que reflejaban los dilemas morales y existenciales del ser humano. El teatro barroco español se caracterizaba por su espectacularidad y su uso de recursos escénicos, como el uso de tramoyas y efectos especiales incluso. Bien, es importante destacar que el barroco español estuvo fuertemente influenciado por la contrarreforma y la religiosidad de la época. La Iglesia desempeñó un papel fundamental y central en la sociedad y por lo tanto muchos artistas y escritores se vieron influenciados por temas religiosos en sus obras. Las imágenes de la muerte, la vanitas, es decir, la fugacidad de la vida y la devoción religiosa eran temas recurrentes en la literatura y el arte del barroco español. Diferentes aspectos que son sumamente importantes en el contexto del siglo de oro, la verdad. Y es así como pasamos a la parte casi final de este tema, y es el manierismo. Tuvo grandes representantes, por ejemplo, en el género de la novela sobresale Miguel de Cervantes, Saavedra, y en teatro manierista a William Shakespeare. El manierismo, el estilo del estilo se le llamaba. Un arte refinado y culto de corte que se inspira de los artistas más que de la naturaleza o la antigüedad incluso. Del italiano maniera, que es estilo, y después manieroso, artificial, afeminado incluso. Diferentes aspectos en donde se nos habla sobre el teatro que sobresale de William Shakespeare. Nos habla del año 1600, en el que Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos. Ahora recordemos a Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue el escritor español más importante de la historia, el más traducido y el más conocido en otros países. Seguro que han oído hablar de sus dos personajes más famosos, Don Quijote y Sancho Panza, mencionados anteriormente, en la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este fascinante periodo artístico del manierismo como movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVI, entre el Renacimiento y el Barroco, resulta en el término manierismo, que proviene del italiano maniera, que significa estilo o manera. Esta corriente artística se caracterizó por romper con los principios del Renacimiento y por su estilo extravagante, exagerado y a menudo enigmático incluso. Bien, dentro de lo que es parte del manierismo, vamos a ver un corto video sobre esto y posteriormente les seguiré comentando un poco más sobre esta temática. ¿Quieres conocer rápidamente la historia del manierismo? Este es tu video. ¿Empezamos? El arte manierista o manierismo es un estilo artístico que surge a finales del Renacimiento, durante la etapa del Cinquecento. En el arte italiano se considera que el inicio del manierismo nace a raíz del saqueo de Roma, en 1527. La belleza tal como era entendida en el periodo clásico del Renacimiento fue puesta en entredicho y el arte se convirtió en espacio de experimentación. Los artistas manieristas no tomarán la naturaleza como referente y fuente de inspiración.
La época en que se desarrolló este arte se caracteriza esencialmente por la crisis religiosa de valores que desembocó en la Contrarreforma y manifiesta el malestar de una época convulsa. Los orígenes del manierismo. El arte manierista surge en Italia en 1527 y posteriormente se fue extendiendo por el resto de Europa, siempre a partir de los estándares artísticos italianos. El arte manierista destaca por romper con el ideal de belleza clasicista típica del Renacimiento. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Cuando los elementos del Renacimiento empezaban a entrar en crisis, surgió el manierismo y supuso el abandono progresivo de la proporcionalidad en las figuras, la perspectiva espacial, el uso de líneas claras, definidas y de las dulces expresiones de las obras renacentistas, dando lugar a un arte inestable y subjetivo. El manierismo fue generalmente infravalorado por la crítica y la historiografía del arte como un estilo extravagante, decadente y degenerativo, un refinamiento erótico y una afectación artificiosa. Se identifica con un arte intelectualizado y elitista. Las características del arte manierista son las siguientes. Virtuosismo. Los artistas manieristas reclamaban la superioridad artística unos sobre otros. Para ellos crear obras difíciles y complejas era sinónimo de virtuosidad. Figuras exageradas. Los artistas rechazaron las proporciones realistas y empezaron a crear figuras con posiciones extrañas, estiradas y retorcidas, sugiriendo movimientos dentro de las obras y aumentando el drama. Color artificial. Abandonaron los colores naturalistas, recurriendo a tonos más artificiales y llamativos. Uso de la luz expresiva frente a la representativa. Tensión y dramatismo. Se crean obras confusas, descentradas, huyendo de la simetría, el equilibrio. Separación de forma y significado. Forma serpentina. Es una forma típica del arte manierista, que evoluciona a partir del contrapposto clásico. Las figuras con estilo serpentino recuerdan a la letra S o a una serpiente en movimiento, dando lugar a obras asimétricas. Decoración rebuscada. Los artistas manieristas cubrieron pinturas y esculturas con una abrumadora abundancia de elementos decorativos a través de una ornamentación compleja. Uno de los máximos exponentes de esta característica fue Giuseppe Arcimboldo, que creó retratos con vegetación, animales y objetos. La pintura manierista. La pintura durante el manierismo destacó por no representar la realidad de forma natural, representó la realidad de una forma distorsionada, con extrañas posiciones y una luz artificial. Los cuadros dejaron de transmitir el orden sereno y el equilibrio que mostraban los cuadros del Alto Renacimiento, decantándose por representaciones anticlásicas, intrincadas y complicadas en cuanto a su sentido. Las figuras adoptan posturas complejas, siendo representadas de forma desproporcionada, alargadas y elásticas, con una perspectiva infinita, dando lugar a un arte refinado y de difícil interpretación, debido a su sofisticación intelectual. La arquitectura manierista. La arquitectura manierista es una transición entre el arte renacentista y el barroco. El manierismo rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica, concentrándose más bien en el contraste entre norma y derogación, naturaleza y artificio, signo y sotobosque. Los edificios pierden la claridad de composición y pierden solemnidad con respecto al clasicismo pleno. En los edificios se multiplican los elementos arquitectónicos, aunque no cumplen una función arquitectónica, más bien decorativa. La decoración pasa a formar parte de las fachadas de los edificios. La escultura manierista. La escultura manierista siguió los principios propuestos por Benvenuto Uccellini en su Tratado de Escultura, donde afirmaba que una escultura debe poder ser observada desde 8 puntos de vista diferentes. La escultura manierista se caracteriza por la monumentalidad, el idealismo dramático, formas sinuosas, desequilibrio y tensión, liberación del culto de belleza clásico. Las obras esculpidas durante esta época destacan por la forma serpentina, ya que las figuras muestran posiciones que recuerdan a una S o al movimiento de las serpientes. Este tipo de formas dotan de movimiento a las esculturas, además, solían dotarlas con cierto aire de monumentalidad y de dramatismo idealizado. El espacio en dichas esculturas se desequilibra, tiene una composición irregular y descompensada, sin ejes de simetría. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, síguenos para más contenido como este. Bien, veamos cómo el manierismo influyó en diferentes aspectos e incluso lo vemos en lo que es la parte de la literatura, en donde una de las características más destacadas es el juego con las proporciones y la distorsión de las figuras. Los artistas manieristas representaban cuerpos alargados o retorcidos o exageradamente musculosos. Esta manipulación de proporciones y la forma añadida, un elemento técnicamente sorpresa y extrañeza a las obras. Otra de las características clave del manierismo es la complejidad compositiva.
Los artistas manieristas solían emplear composiciones complicadas y laberínticas con figuras entrelazadas y múltiples puntos de vista. Esta complejidad visual a menudo transmitía una sensación de inestabilidad y desequilibrio, generando una atmósfera intrigante y enigmática. Tal y como se mencionaba en el video, se usaba tonalidades más fuertes en los colores y en los contrastes, colores vibrantes y audaces, combinados de forma inusual para atraer la atención y para crear efectos dramáticos. Se incorporaban también elementos fantasiosos y mitológicos en sus obras, añadiendo una dimensión simbólica y alegórica. En cuanto a la literatura, el manierismo se manifestó en la poesía y la prosa. Los escritores manieristas buscaban experimentar con la forma y el lenguaje, rompiendo con las convenciones establecidas. Utilizaban juegos de palabras, metáforas elaboradas y estructuras poéticas complejas para transmitir una sensación de artificialidad y sofisticación. Un ejemplo destacado en la literatura manierista es la obra La Araucana del poeta español Alonso de Ercilla. Esta epopeya narra la conquista de Chile por parte de los españoles y combina elementos históricos con elementos fantásticos y mitológicos. Ercilla utiliza un lenguaje ornamentado y elaborado, con descripciones detalladas y abundancias de figuras retóricas. En resumen, el manierismo fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló durante el siglo XVI. Se caracterizó por su estilo extravagante, la manipulación de las proporciones, las composiciones complejas y el uso de colores llamativos. Tanto en el arte como en la literatura, el manierismo buscaba romper con las convenciones renacentistas y explorar nuevas formas de expresión. Bien, llegamos a la parte. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, este es el espacio. Dejo habilitado también, ahorita está mi nombre completo, mi correo, el número de WhatsApp y el enlace a Google Classroom para que puedan copiarlo en un cuaderno o donde tengan disponible. Dejo el espacio abierto por si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una consulta. Sí, Dice adelante. que el link para entrar al grupo de WhatsApp no carga y me da error. No sé si habría alguna otra manera de ingresar al grupo. Permítame un momento, voy a intentar compartirles el enlace ahorita en el chat. Para quienes se unieron en el transcurso de la clase, pueden ir dejando su nombre completo en el chat para tomarles la asistencia. A mí me gustaría que sí, por favor, se pasara la diapositiva en donde estaban las características de Francisco Gómez de Quevedo y Luis de Góngora, por favor. Ok, en estos momentos se lo paso. Bien, ahorita en el chat les acabo de poner el enlace al grupo de WhatsApp. Mientras vayan ubicando sus nombres para yo poder tomarles asistencia. Acá está. Dígame qué es lo que necesitaba de esta parte. Quería aclarar un poco las características de cada uno, porque como iba también escribiendo, quería leer para aclarar mejor. Ok, Gracias. Perfecto. Igual, la presentación se la voy a subir. Solo que sí me tardaría un poco en subírselas, aproximadamente lunes o martes, porque esta semana la tengo un poco atareada yo en la universidad, ¿verdad? Por eso me tardaría un poco. Igual les voy a subir también el contenido que proporciona la UES, aparte de información extra que yo he buscado, la presentación y la grabación de la clase por cualquier cosa.
¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿Una duda o comentario que quieras realizar sobre la clase de este día? Yo le tenía una consulta. Sí, adelante. En la anterior clase vimos acerca de la literatura clásica greco-latina de la época Sí. medieval. Sí. Y hoy vimos acerca de la literatura del siglo de oro. Sí. La literatura del siglo de oro viene después de la Edad Media. Perfecto, viene después de la Edad Media. ¿Por qué? Porque es la transición que se hace de pasar de una época en donde se resaltaba lo religioso y donde había un corte de pensamiento en las masas sociales, a pasar a una nueva etapa, a un nuevo siglo, en donde se le da más realce tanto el sentido artístico en la escultura, la pintura, como en la parte literaria, es decir, en las novelas, los poemas, la prosa, etc. Es allí donde se separa por completo de lo que es la Edad Media y pasa a la nueva transición. No sé si con eso respondo a su pregunta. Eso sería lo que es el renacentismo en sí. Exacto, pasar de una etapa a otra. ¿El barroco qué papel juega en todo esto? El barroco. Sí. Bien, el barroco es más que todo como lo mencioné anteriormente, una parte del siglo de oro y al mismo tiempo la división entre lo que es sus etapas, es decir, el renacentismo y el barroco, donde es aquí donde se plasma la decadencia de este siglo, es decir, la decadencia tanto política como económica. Más que todo porque hay diferentes contrastes de lo que es este apartado, tanto en el arte como en la cultura europea, por el tipo de características que tenía el barroco. Más que todo, al estar tan complejo y contrastante, al mismo tiempo que este está ornamentado, desarrollándose mediante tanto los cambios sociales como políticos y religiosos que tuvieron lugar en España. O sea, digamos que el barroco... Entonces, el barroco es el final del siglo de oro. Entendámoslos como parte del final. Y ya después inicia el manierismo. El manierismo está entre lo que es el renacimiento y el barroco. O sea, es el punto medio entre ambos. Lo que pasa que en el contenido Ahí proporcional... tengo la duda. Sí, dígame. O sea que el manierismo es la transición entre el final del siglo de oro y el inicio. Ajá, por ser el punto intermedio. Se aborda el final en la presentación porque en el contenido que proporciona la universidad está de esa forma. Pero en sí el manierismo es ese punto medio entre el renacimiento del siglo de oro, donde se plasma como que lo que prevalece, por así decirlo, a pasar a la parte del barroco, que es la decadencia de la sociedad en España y de sus diferentes cuestiones. Al mismo tiempo de que se forja, como decirlo de una forma, las bases para que diferentes autores puedan escribir diversas obras. Bueno, gracias. Ahora sí ya me quedó más claro. Ok, perfecto. Es que, si no me equivoco, el manierismo fue lo que le dio el paso primordial para que se hiciera la contrarreforma. La contrarreforma fue lo que hizo que surgiera el barroco. Por eso es de que tengo entendido que está antes del barroco. Pero el barroco, ¿qué fue lo que hizo que finalizara? O sea, que esa época de ese estilo que conllevaba el barroco terminara. Lo que conlleva que a que esta época termine, este siglo, y al mismo tiempo que termine el barroco, es la forma en cómo España se cayó en diferentes aspectos, tanto socialmente como económicamente. Recordemos que España a lo largo de la historia
ha tenido diversos problemas, desde problemas en la corona hasta problemas religiosos. Estos problemas fueron los detonantes para que la sociedad de en aquel entonces, forjada en la base del barroco, terminara la decadencia de todo esto, es decir, que llevara tanto a crisis económicas, sociales e incluso literarias. Al mismo tiempo que otros aspectos influyen también es el hecho de haber descubierto América. Si bien fue una parte beneficiosa para España y para diferentes países en aquel entonces, por todos los minerales que se extrajeron del continente americano, también significó diferentes gastos y al mismo tiempo diferente pérdida de tanto personal dentro de la corona española, como al mismo tiempo de personajes que preferían sentar otras características del barroco a seguir con el estilo que se venía manteniendo desde el manierismo. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, con eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguna duda o comentario que alguien quiera realizar? Bien, si no hay más dudas o comentarios, recordarles a quienes están desde el inicio del curso que la tarea es hasta el 26 de mayo que tienen para entregarla. Hasta el momento solo una estudiante la ha entregado de el total que hay en Google Classroom. Para los nuevos que se integraron en esta sesión, la tarea para ellos les voy a modificar en otra que va a girar en torno a lo que es esta clase. Se las voy a dejar habilitadas para 2 semanas y dentro de esas mismas 2 semanas voy a habilitar la primera evaluación conforme a los temas que se han visto, así que pueden revisar todo el contenido que hay en Google Classroom, las presentaciones, las grabaciones, etcétera, para que puedan realizar las evaluaciones. Al mismo tiempo, también recordarles que para cada clase es necesario que si alguien no va a asistir, por favor me lo notifique para ponerle permiso y que obviamente las faltas terminan afectando en lo que es el apartado de la asistencia, más que todo por los requerimientos que nos solicitan a nosotros. Eso sería todo, entonces muchísimas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Sí, dígame. Yo tengo 2 consultas. La primera es de que las evaluaciones son obligatorias, porque hay otras asignaciones en las que no. Y la asistencia, ¿de qué manera nos podría afectar? Ok, permítame un momento.